Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la meiosis y la no disyunción. Pero, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un proceso fundamental en los seres vivos, responsable de la formación de células sexuales o gametos. A través de dos divisiones consecutivas, conocidas como meiosis 1 y 2, se reduce la mitad del número de cromosomas, el cual se reparte en 4 nuevas células haploides, 4 espermatozoides en el macho o un óvulo y 3 cuerpos polares en la hembra, permitiendo así la diversidad genética y la estabilidad del material hereditario entre generaciones. En esta animación explicaremos paso a paso cada fase y subfase de la meiosis. La meiosis 1 es la primera división, donde las células tetraploides pasan a ser diploides. Dentro de esta se encuentra la profase 1, que es la primera división meiótica. Con frecuencia llamada división reduccional, se caracteriza por una profase prolongada que se divide en varias etapas. Primero, el leptoteno. Al comenzar el núcleo aumenta su tamaño y los cromosomas se tornan visibles en el microscopio de óptico. Parecen ser simples en vez de dobles. Sin embargo, bajo el microscopio electrónico se observa que se componen de cromátides pares. Seguidamente encontramos el cigoteno. Durante esta etapa tiene lugar el primer fenómeno esencial de la meiosis. Los cromosomas homólogos se alinean entre sí mediante un proceso denominado sinapsis. Con esta se da la formación de una estructura compleja llamada complejo sinaptonémico. El proceso puede iniciar desde cualquier punto de los cromosomas. En algunos casos se unen primero desde uno de sus extremos hasta el otro extremo, pero también la asociación puede producirse simultáneamente desde varios puntos de los cromosomas homólogos. Los cromosomas quedan separados por un espacio de 200 nanómetros, que es el espacio que ocupa el complejo. El complejo se ha integrado por dos componentes laterales y uno central formados por proteínas básicas. En el paquiteno, los cromosomas homólogos permanecen unidos a lo largo por el complejo sinaptonémico. Una vez que el DNA de las cromátidas está extendido en rizos paralelos, aparecen los nódulos de recombinación, los cuales poseen las enzimas necesarias para que se pueda dar el fenómeno de recombinación o crossing over, en el cual las cromátidas no hermanas de dos cromosomas homólogos intercambian la información de un mismo locus. Es decir, que la información que tenía un cromosoma en una sección específica se intercambia por la información de la misma sección del otro cromosoma. Este intercruzamiento sucede en lugares del cromosoma conocidos como puntos calientes o hotspots. Estos puntos calientes están determinados por las proteínas que organizan la cromatina en fases tempranas de la meiosis. Es decir, que la hipermetilación de las histonas en la cromatina indica lugares específicos donde las hebras de DNA se rompen para que se pueda dar el crossing over. Siguiendo ahora con el diploteno, una vez que se completó la recombinación, los cromosomas homólogos comienzan a repelerse a medida que se desintegra el complejo sinaptonémico, quedando unidos únicamente por los puntos en los que se dio la recombinación, a los cuales llamaremos quiasmas. Es importante destacar también que los ovocitos primarios llegan hasta este punto de la meiosis 1 durante el desarrollo embrionario de las hembras, mientras que por otra parte, en los machos la meiosis comienza enteramente desde la pubertad. Para terminar con la profase 1, tenemos la diacinesis, en la que se dan los últimos preparativos para la metafase, como lo son la condensación adicional de los cromosomas, la formación del uso meiótico, la completa desaparición del nucleolo y rotura de la envoltura nuclear. Además, las tétradas comienzan a moverse hacia la placa metafásica. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula formando la placa metafásica. Se mantienen muy cerca y los cinetócoros de cada homólogo se orientan hacia el mismo polo, uniéndose a las fibras del uso mitótico. Los quiasmas, puntos de entrecruzamiento, aún son visibles, pudiendo ser terminales o intersticiales. En la anafase 1, los pares de cromosomas homólogos se separan y cada cromosoma del par es llevado a polos opuestos por los cinetócoros y el uso mitótico. Debido a la recombinación genética previa, las cromátidas hermanas que llegan a cada célula hija pueden contener ADN tanto del padre como de la madre, creando cromosomas mixtos. En la telofase 1, los conjuntos haploides de cromosomas llegan a los polos opuestos y se forman las envolturas nucleares. Le sigue la citocinesis dividiendo el citoplasma. En hombres se forman dos espermatozoides secundarios idénticos y en mujeres un ovocito secundario grande y un primer cuerpo polar. Las células resultantes entran a una breve interfase sin replicación de ADN y se preparan para la meiosis 2. La función de la meiosis 2 es separar estas cromátidas, produciendo un total de 4 células hijas haploides, cada una con 23 cromosomas individuales. Este proceso es similar a la mitosis y es esencial para que tras la fecundación se restablezca un número de diploides de 46 cromosomas. En la profase 2, si los cromosomas se descondensaron en la telofase 1, se condensan de nuevo. Si se formaron envolturas nucleares, se fragmentan en vesículas. Los centrosomas que se duplicaron durante la intercinesis se separan hacia polos opuestos y se forman nuevos usos. La metafase 2, las cromátidas hermanas están condensadas al máximo y alineadas en el ecuador de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan por acción de microtúbulos cinetocóritos y se desplazan hacia polos opuestos. Los microtúbulos no cinetocóritos alargan la célula. En la telofase 2, cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas que pasan a llamarse cromosomas. La formación de una nueva envoltura nuclear en torno de cada conjunto cromosómico haploide, seguido por la partición del citoplasma, pone fin a la meiosis. Por otro lado, la no disyunción es un error en la meiosis donde los cromosomas homólogos en la anafase 1 o las cromátides hermanas en la anafase 2 no se separan correctamente, causando gametos con un cromosoma adicional o con uno menos. Estos, al unirse con un gameto de 23 cromosomas, pueden originar cigotos de 47 o 45 cromosomas.
lo que genera aneuploidías como trisomías, siendo el caso del síndrome de Down, o monosomías en el caso del síndrome de Turner. En conclusión, la meiosis no es solo un mecanismo esencial para la reproducción sexual, sino un pilar en la conservación del equilibrio genético y en la generación de diversidad biológica. Su previsión garantiza la continuidad de las especies, mientras que sus errores evidencian la delicada complejidad del material hereditario. Comprender la meiosis no solo es clave para la biología celular, sino también para disciplinas como la genética médica, la embriología y la evolución.